Bueno, saludo a quienes se están conectando a esta transmisión para poder conversar sobre la realidad de Uruguay. Tenemos a nuestras dos compañeras conectadas, son del Partido Socialista de Uruguay. En este caso, bueno, tenemos a la secretaria general de la Juventud Socialista de Uruguay, a la compañera Lucía Zapata, y a la exsecretaria general del Partido Socialista Uruguayo y expresidenta del Frente Amplio de Uruguay también, la compañera Mónica Sayer. En breves minutitos vamos a comenzar con la conversación sobre la situación que se está viviendo en la pandemia a nivel social, político y económico. Vamos a poder hablar sobre la democracia, esta crisis también que está viviendo en la región, los desafíos en materia medioambiental, entre otros tópicos que pudiesen servir para la reflexión política que desde el socialismo chileno tenemos que empezar a construir. Bueno, esta conversación está siendo transmitida por medio de nuestro Facebook de la Juventud Socialista de Chile. Pueden compartir sus comentarios, reflexiones o preguntas en la zona de comentarios del video. Y quisiera una vez más agradecer a quienes están sintonizándose a esta transmisión. Y en muy breves minutos vamos a dar inicio a esta. Bueno, sean ya todas bienvenidas y bienvenidos a esta ya cuarta charla del ciclo de conversaciones con liderazgos de la región. En estas conversaciones ya hemos podido profundizar y abordar la realidad argentina a los ojos de nuestro compañero Juan y Cristina de la Juventud Socialista de Argentina. Hemos podido conocer también la realidad ecuatoriana
de la mano de Yura, de la Juventud Socialista Ecuatoriana, y de Nela, del Frente de Jóvenes de la Revolución Ciudadana. Y pudimos conocer también la situación de Paraguay, junto con Joana Ortega y Renato Minardi de la Juventud del País Solidario. Al igual que las conversaciones que nos preceden, en esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que sucede en el país hermano de Uruguay, y es por eso que hoy nos encontramos con nuestra compañera Mónica Xavier, quien es exsecretaria general del Partido Socialista y expresidenta del Frente Amplio de Uruguay, ha sido senadora de la República y es doctora. Y con quien la acompaña, quien es nuestra compañera Lucía Zapata, secretaria general de la Juventud Socialista de Uruguay, primera mujer además en ser electa en el cargo, es politóloga y ex vicepresidenta de la IUCI. Quisiera, bueno, saludarla, agradecerles la posibilidad de poder estar acá. Con ustedes vamos a poder conocer de primera mano la situación que están viviendo ustedes en Uruguay en medio de esta crisis. Decía en un inicio, hace unos minutos, vamos a poder teorizar sobre el futuro de la democracia en este mundo más post-pandémico, el rol de la izquierda en este contexto que además está lleno de mucha incertidumbre. Esta conversación la estamos transmitiendo por medio de Facebook y les recuerdo que pueden dejar sus comentarios, reflexiones o preguntas para que nuestras expositoras puedan responderlas en la sección de comentarios del video. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera saludarles, agradecerles la posibilidad y la oportunidad de poder contar con ustedes en esta cuarta ya sesión de nuestras charlas. Y también junto con saludarlas a ustedes, quisiera saludar a todos quienes se están sumando a nuestra transmisión por medio de la página de Facebook de la Juventud Socialista de Chile, y agradecemos su asistencia a esta conversación sobre Uruguay. Sin más relleno y para dar inicio a esta conversación, bueno, con la pandemia en general, la realidad de todos los países del globo se ha visto bien trastocada, de forma bien desconocida para toda una generación. Esta crisis ha adoptado no solamente una dimensión social de las personas estando en confinamiento, sino que también una dimensión profundamente política, económica, y a medida que van avanzando las semanas, como este relato de la pandemia se ha ido recrudeciendo sobre una Latinoamérica que además venía con niveles de desigualdad muy significativos, con una pobreza que ya era un problema previo a la pandemia y que ahora todo pareciera proyectar de que se va a acrecentar y acentuar esta situación. Y que al final vemos una realidad de masas trabajadoras cada vez más proletarizadas, y unas respuestas neoliberales que parecerían olvidar un poco esta dimensión humana de la enfermedad. ¿Podrían tal vez comentarnos brevemente cómo es que ha golpeado la pandemia del coronavirus sobre la realidad de Uruguay dentro de todas estas dimensiones? Quisiera comenzar tal vez con usted, Mónica. ¿Qué nos podría comentar sobre lo que ha sucedido en Uruguay? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Tú hacías el repaso de quienes habían sido invitados en las otras instancias, y me parece que soy una colada porque con Lucía no apareció alguien más de la juventud, sino que aparecí yo. Bueno, gracias por la invitación. Y sin duda esta pandemia en tiempos de globalización es un manejo que además lo hacemos de manera prácticamente instantánea, sabiendo cuando la información es veraz, la información de lo que está realmente pasando en todo el mundo. Pero también muchas veces la información no es la correcta, sino que asistimos a tiempos de noticias falsas. Me parece bárbaro que ustedes hagan esto con, bueno, quienes estamos en los diferentes países para hacer un paneo sobre nuestra región. En particular, sobre el aspecto sanitario, Uruguay ha tenido una muy buena respuesta. Esto sorprendió al gobierno que asumió el 1 de marzo, gobierno de derechas, y el 13 de marzo ya estaba declarado la pandemia. Ocurren 4 casos en Uruguay, pero las medidas que se adoptan son medidas
muy drásticas de suspensión de todo tipo de clases. No hay un confinamiento obligatorio, ni medida fue obligatoria. Es más, hubo idea de que era factible que se pudiera llegar a un recurso obligatorio, pero no, fueron voluntarias, la gente respondió adecuadamente y hoy puedo decir que hay 849 casos acumulados. Recuerdo, para quienes no lo tengan muy claro, somos 3.400.000. Pero de todas formas, estos números son buenos, 849 en el acumulado. Llevamos en este momento 24 casos en curso, 3 de ellos en cuidados intensivos, 24 fallecidos y 801 recuperados. O sea que estamos hablando de dos cifras bastante más bajas que muchos de los países, y sabemos lo que está ocurriendo en Chile y nos solidarizamos con ustedes y en particular con los familiares de quienes han sufrido pérdidas irreparables. Creemos que esta prontitud en las medidas, este acatamiento de la ciudadanía, el confinamiento, y algunas áreas para funcionar, pero que no son las áreas de mayor densidad poblacional. El campo siguió funcionando, pero el aire libre para las tareas y la baja densidad de población no son factores que sean propicios. Por tanto, no hubo mayores realidades. Incluso nosotros nos dividimos en 19 departamentos, nunca ha estado todo el país con casos, y la mayor preocupación hoy, después de que ya hace mucho tiempo que la curva de los recuperados se cruzó con la de los nuevos casos, y entonces ese distanciamiento hace un índice muy bueno para la realidad. Nunca tuvimos un pico, fue un leve crecimiento, más bien como meseta. Y hay varias cosas. Hoy nos preocupa sobre todo nuestra frontera seca con Brasil y la actitud absolutamente irresponsable de Bolsonaro, que ha tenido y que tiene hoy a Brasil como el segundo país, si es que ya no pasó a ser el primero, pero con Estados Unidos, los dos liderazgos negacionistas de Trump y de Bolsonaro, han llevado estas cifras terribles en la población de ambos países. Y lo otro es que en Argentina, justamente el lugar más cercano es Brasil, es Buenos Aires, y es el lugar, el cono urbano que tiene también mayor cantidad. Después, a lo largo del litoral, nos separa el río y no tenemos tanto pasaje, ¿verdad? Pero creo que esta es una de las cosas que nos muestra que Uruguay, con un muy buen sistema sanitario, y acá queda claro que nosotros hemos recogido el legado de Alma Ata de hace varias décadas, teniendo claro que el primer nivel de es muy importante para toda situación que se reproduzca así de manera tan violenta y masiva. Tenemos un buen primer nivel de atención y eso detecta rápidamente los casos, ¿verdad? Creo que con la cuestión sanitaria por ahí van unas pinceladas. Y bueno, imagínense que un gobierno resumido echa las culpas sobre toda la situación de la pandemia, pero bueno, ya iremos viendo en las otras preguntas que el legado que dejó el Frente Amplio en servicios y bienes públicos de calidad y en una infraestructura importante desde el punto de vista sanitario
pero también desde el punto de vista social, porque al inicio de nuestros 15 años de gobierno había 40% de pobreza en este país, y nosotros logramos llevar a menos de un dígito la pobreza, hasta el 8%. Entonces, hay un entramado que permite rapidez en la llegada del Estado, que no tiene que hacer todo, pero sí tiene que hacer las cosas claves. Y es un gran mensaje de esta pandemia, que los estados tienen que estar para garantizar los derechos de todos, pero en particular de los más vulnerados. No sé cómo estoy de tiempo para la respuesta, creo que ya cumplí los minutos pautados. Muy bien, entonces. Bueno, bueno, sin lugar a dudas, respecto a lo que mencionaba al inicio, sobre la participación de usted junto con Lucía y el resto de las personas que habían nombrado al inicio, que eran más jóvenes, nuestra idea es poder robustecer con la participación de usted este tipo de instancias, y por eso también agradecemos su participación. En las próximas sesiones vamos a poder tener el honor, digamos, de contar con la participación, por ejemplo, de Celso Amorim, quien es del Partido de los Trabajadores en Brasil, quien fue ex canciller del expresidente Lula, y también con Cristina Narboa, quien es presidenta del PSOE. Entonces, esto también es un ejercicio de ir robusteciendo este tipo de actividades y de conversaciones que hemos estado teniendo. Pero respecto a lo que estaba diciendo, suena muy positiva, o tal vez mucho más positivo y alentador respecto a la situación y la realidad que nosotros estamos viviendo en Chile, en torno a la evolución que ustedes tuvieron en el virus. La realidad y las cifras numéricas que usted nos presentaba muestran también esa herencia un poco de políticas de bienestar que tal vez estuvieron más arraigados en el Estado. Pero por tu parte, Lucía, ¿qué nos podrías comentar como para incorporar o complementar a la discusión? Bueno, primero que nada, buenas noches a todos y a todas, y gracias por permitirnos conversar un poco nuevamente. Ya estuvimos en realidad más encuentro de militantes el fin de semana pasado, pero bueno, es un honor poder estar nuevamente con ustedes hoy. Mónica obviamente fue súper completa en su diagnóstico y en sus comentarios. Simplemente, obviamente comparto todos los que hizo. Creo que hay que el Frente Amplio dejó un país muy distinto al que encontró hace 15 años, y eso sin dudas fue parte importante de la razón de nuestro relativo éxito a la hora de enfrentar esta pandemia. Hay un grupo asesor de científicos reconocidos, muy reconocidos a nivel nacional y también a nivel internacional, al que el gobierno pidió, bueno, justamente asesoría en este tema. Creo que eso fue una decisión muy inteligente. Y este grupo igual permanentemente dice, venimos bien, venimos bastante bien, pero a tener cuidado igual, podemos encontrarnos frente a situaciones complicadas, sobre todo, bueno, con eso que decía Mónica, ¿no? De una frontera seca con Brasil, un país que está más que complejo, más que atravesando una situación compleja en este momento. Pero bueno, más allá de eso, sin dudas, además de la crisis sanitaria, tenemos problemas en lo que tiene que ver con lo económico y en lo que tiene que ver con lo social, que obviamente esta pandemia ha generado, que a los que no podemos ser ajenos, digamos, han pululado las ollas populares por todos lados, o sea, vecinos y vecinas usando, o sea, o más que usando, en realidad realizando actos solidarios para, bueno, justamente con otros y con otras. Pero bueno, en realidad quien debe tender la mano permanentemente y quien debe hacerse cargo de estas cosas es el Estado. Un Estado que igual lo vamos a hablar más adelante, pero que está más ocupado, si bien yo creo que la gestión en términos generales de la pandemia no ha sido mala, porque digo, vamos a hacer oposición responsable, pero sí un Estado que ha tratado de sacar planes más generales que había en lo que tiene que ver sobre todo con desarrollo social, y tratar de generar cosas muy específicas y muy aisladas, que bueno, que quizá para la opinión pública que venía reclamando un cambio en eso puedan ser más positivas, pero en realidad no, el efecto en general y el efecto a mediano plazo no es nunca más positivo. Entonces hay que ver, yo creo que cuando pase la ola, tendremos que ver qué es lo que queda, en qué situación queda la gente más vulnerable, y bueno, habrá que
no sé, habrá que ver. Y lo último que quería decir es un tema que no quería dejar o pasar por alto, que tiene que ver con la violencia de género y con cómo un montón de mujeres se vieron encerradas o sin posibilidades de poder salir, y eso generó o genera situaciones complejas, situaciones que hemos tratado obviamente de visibilizar y de generar conciencia, pero sabemos que eso no es fácil y que eso es un proceso muy largo. Creo que no es solamente en Uruguay, es en todos los países donde este tipo de cosas pasan, pero bueno, no lo quería dejar de mencionar tampoco. Bueno, evidentemente las desigualdades de género se han agudizado fuertemente con la crisis en general que hemos vivido, y no solamente, bueno, como decías tú, no solamente en Uruguay, sino en general en gran parte de los países del globo. Y en términos de lo que ambas decían sobre el rol que el Estado está empezando a jugar allá en Uruguay y que ha podido o ha permitido dar un poco respuesta a la pandemia, quisiera abordar un poco esa idea. En general, ustedes tuvieron una transformación neoliberal mucho menos profunda que la que podría haber vivido otros países de la región, como por ejemplo Chile. Sin embargo, hoy día vemos que, si bien frente a todo lo que nos están diciendo, de todas formas ganó un gobierno con una agenda profundamente neoliberal y que además se enfrenta a una pandemia a pocos días de haber asumido el mando. Y que además entra en un clima donde la disputa un poco entre mercado y el Estado empezó a surgir con mucha fuerza en virtud de lo que estaba ya sucediendo en Europa. Y por eso me surge un poco la respuesta y quisiera hacerte esta pregunta en particular a ti, Lucía. ¿Nos podrías comentar qué es lo que ha sucedido con la agenda del gobierno en medio de esta crisis? ¿Cómo es que se han comportado las derechas en Uruguay? Y un poco más en definitiva, si es posible pensar de que actualmente Uruguay está viviendo una profundización neoliberal con la crisis como crisis pandémica allá. Creo que estás muteada. Sí. Sí. Bueno, primero que nada, algo que ha estado en agenda en realidad desde antes que el gobierno asumiera y ha estado en agenda desde la campaña electoral, básicamente, algo que el partido insistía en llamar un programa oculto del Partido Nacional y de la coalición multicolor que a posteriori ganaron, tiene que ver con una ley llamada de urgente consideración, que tiene más de 500 artículos, que tiene poco tiempo para ser discutida y aprobada, y que tiene ahí adentro, podría separarse en más de 30 leyes diferentes. Así que calculen ustedes la magnitud de esta ley que nos quieren hacer pasar. Que además, básicamente, tiene todo el programa del Partido Nacional y de la coalición multicolor metido ahí adentro, cuyo además principal objetivo tenía que ver con sacar o desarmar varias de las políticas o de las instituciones que había generado el Frente Amplio en estos 15 años pasados de gobierno. Y bueno, eso ha sido complicado. Ha sido lo que más estaba en agenda hasta hace, quizá ahora hay algunos otros temas también, pero bueno, eso, a ver, es muy difícil sintetizar esta ley o este proyecto, pero tiene medidas absolutamente represivas, muy represivas, tiene medidas que, bueno, tienen que ver no necesariamente con la privatización de la educación, pero sí con un deterioro de la educación pública. Bueno, tiene claramente medidas que favorecen a grandes grupos económicos y sobre todo los que tienen que ver con terratenientes o grandes estancieros. Y bueno, y así podría seguir en realidad, pero es una ley muy, muy compleja, con un montón de artículos muy complicados. Algunos, por suerte, el buen trabajo de la bancada del Frente Amplio han logrado cambiar, pero muchos de esos artículos van a ser aprobados y son bastante preocupantes. Entonces, bueno, en realidad el debate político ha girado sobre todo en torno a ese proyecto, desde la asunción del gobierno. Como decía, ¿no? Con muy poco tiempo para convocar, por ejemplo, al Parlamento organizaciones sociales para que puedan ir a expresar su punto de vista. Cada organización, no sé, el número era enorme, probablemente Mónica lo tenga más claro, pero eran muy pocos minutos para cada organización social y sabemos bueno, que así no se legisla y así no se planifica un país, 5 años de un país. Así que bueno, eso ha sido uno de los principales ejes que hemos tenido. Últimamente, además,
vemos, yo no diría resquebrajarse, pero sí vemos que la coalición gobernante ha tenido quizá algunas discusiones más grandes de lo que esperaban, por lo menos para este momento. También por eso digamos, les sirve aprobar la ley rápido, ¿no? Porque no se sabe muy bien cuál va a ser el futuro de esa coalición. Es una coalición con muchos partidos que van desde la centro derecha hasta una derecha. El otro día cuando hablábamos con ustedes decíamos una ultraderecha a la uruguaya, pero una derecha militarista, nostálgica de épocas oscuras de este país, y que además cada vez que pueden lo dicen, y eso es una de las preocupaciones más grandes que tenemos. Pero bueno, estamos viendo, hay que ver qué pasa, sin dudas. Y otra de las cosas que complicó, digamos, un poco el debate fue todo el aislamiento social voluntario, pero que fue muy bien acatado en Uruguay, obviamente hacía que fuera mucho más difícil la discusión, el debate y sobre todo la manifestación, ¿no? La manifestación popular, porque sabemos que las izquierdas y los movimientos sociales somos de la lucha en la calle, y por más que podamos usar todas estas herramientas que están geniales y que nos han permitido, por ejemplo, profundizar un montón las conversaciones con compañeros y compañeras de otros lugares del mundo y de la región, sabemos que muchas veces no es lo mismo, y bueno, todo eso ha generado como un caldo de cultivo interesante o importante para que el gobierno pueda generar o pueda ir haciendo su agenda sin demasiadas complicaciones mayores. Otra cosa, hoy el presidente tiene un alto nivel de aprobación, eso también obviamente le permite tener determinadas actitudes y tomar determinadas decisiones que quizás en otro panorama político no podría hacerlo. Y bueno, con respecto a la profundización, hay que ver qué pasa, todavía falta, pero esta ley, por ejemplo, es clarísima, todos estos artículos son clarísimos de hacia dónde va el proyecto, que es un proyecto, sin dudas, es un proyecto de derecha, es un proyecto muy liberal en lo económico, pero muy conservador en lo social, y sí, que claramente apunta, primero que nada, a desmantelar los avances de la izquierda, y segundo, bueno, a profundizar todo lo que puedan el modelo neoliberal. Bueno, el paralelismo un poco con la realidad chilena es bastante fuerte con lo que dice. Bueno, tal vez no en los niveles de aprobación que tiene el presidente, ya que el gobierno aquí, si bien ha estado subiendo en las encuestas, aún cuenta con muy escaso apoyo popular. Pero en términos de lo que comentabas, tanto en esta respuesta como neoliberal del Estado, como en el discurso un poco más militarista que la derecha adquiere, es posible ver un poco este paralelo. Pero de igual forma que esta crisis también, como les decía anteriormente, ha puesto un poco en jaque al neoliberalismo, también ha golpeado muy fuertemente a la izquierda, exigiendo por parte de nosotros al final una alternativa a esta estrategia neoliberal para enfrentar la pandemia, y que está orientada y que debería estar más orientada a entender la dimensión humana que posee la pandemia, apuntando como un poco más a lo que decía al inicio, como este bienestar social. Sin embargo, una serie de desafíos, problemas y ensayos han debido ser lidiados, no solamente en el caso de Uruguay y de Chile, sino que en gran parte por las izquierdas en América Latina, ya sea cumpliendo un rol de oposición o un rol oficialista. Pero los desafíos no desaparecen, menos en esta crisis. Si bien, bueno, no abordaron brevemente el papel político que el Frente Amplio en la pandemia había estado teniendo, y quisiera profundizar un poco más sobre eso con usted, Mónica. ¿Qué ha sucedido con el Frente Amplio en su rol de oposición? ¿Cómo ha sido la relación que han tenido ustedes con el gobierno? Y también cómo ha sido un poco este reacomodo luego de 3 periodos de haber estado en el gobierno. Mónica. El Frente Amplio sale de las elecciones de noviembre pasado con 3 tareas fundamentales. Una, realizar la valoración autocrítica de por qué, entendiendo que se había hecho un tercer gobierno consecutivo con grandes logros, se pierde el gobierno. Se dice, hagamos una autocrítica con tiempo, con fraternidad. Y bueno, lógicamente este tema está como un telón de fondo para los frentes amplistas. Algunos, como los socialistas, estamos procesando lentamente la autocrítica, pero el frente como tal, producto de la pandemia
interrumpió ese proceso y siempre hay alguno que reclama internamente eso. El segundo desafío era hacer una campaña que iba a ser en junio, subnacional, elecciones departamentales y municipales, que ha quedado postergada para el 27 de septiembre. También allí, al haber perdido el gobierno nacional, retener gobiernos departamentales como Montevideo, como Canelones, y algunos del interior que han seguido la frente ampliación de la gestión departamental, como Paysandú, que ha tenido alternancia, Salto, que ha tenido continuidad, y en este caso Río Negro, que se sumó en la última elección. Pero nuestra apuesta es necesariamente ganar algunos de esos gobiernos, poder llevar adelante las propuestas esenciales de nuestros postulados. Y también el nivel municipal, el territorio municipalizado, hay 102 municipios, también esas elecciones se juegan en ese mismo día. Y lo tercero era tener una oposición, que como nuestro líder histórico, el general Líber Seregni, siempre nos definió como un partido constructor y un partido responsable, por tanto, nos pasamos muchos años sin llegar al gobierno. No tanto, se puede considerar que somos una organización bastante exitosa desde ese punto de vista. Pero el gran éxito es la química de la unidad de la izquierda, ¿verdad? Cosa que hay que seguir manteniendo. Y enfrentar a este proyecto político desde todos los lugares, desde el Parlamento, sin duda, donde está esa ley de urgente consideración a la que hacía referencia Lucía, que es claramente un proyecto desestatizador. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, empresas públicas que nunca permitimos que se privatizaran, pero siempre ha sido idea que los privados no se las lleven, pero que podamos a su vez competir para que los servicios sean de calidad. En la telefónica, imagínense que la inversión que hizo el Frente Amplio hoy está permitiendo que mucho de la educación se haga por estas vías, de manera remota, a todos los niveles, porque los niños en las escuelas tienen una computadora con conexión gratuita a Internet, en el nivel secundario también, y bueno, la universidad claramente pasó, también se adhirió a la cuarentena, pasó a cuestiones, a clases virtuales. Entonces, nosotros hemos tenido, desde lo que planteaba Lucía, una bancada que los 501 artículos que vinieron en esa ley de urgente consideración, o sea, desvirtuando todas las disposiciones constitucionales, tuvieran alternativas o tuvieran argumentación para eliminar algunos de ellos. Se modificaron unos cuantos. Este mecanismo hace que uno, si no puede ganar la votación, porque el gobierno actual tiene la mayoría, sumando todos los sectores, aunque nuestra bancada individualmente sea la mayoritaria, pero no compite con todos los demás de las derechas sumados, por lo menos a reducir los daños, ¿no? Porque la mecánica que tiene esa ley de urgente consideración, que aunque sea constitucional, es con un mecanismo de excepción, es que la posición del Ejecutivo se impone, no es que si el Parlamento no lo vota, no se queda ratificada. Entonces, es una estrategia de reducción de daños lo que venimos haciendo. Porque podríamos haber dicho, no votamos nada y después utilizamos mecanismos de democracia directa. Pero no nos parece que sea responsable. También llevamos propuestas al gobierno nacional. Propuestas como Frente Amplio, elaboradas por expertos económicos, compañeros, ¿no? Y en ella decíamos, hay un tema que es clave acá,
tenemos gente que si deja de trabajar en la changa diaria, va a volver a caer en la pobreza. Hoy tiene algún tipo de recursos que no le permite una seguridad social, porque si le ponemos el confinamiento, no va a poder salir a ganarse el peso, y a ellos sugeríamos un salario por el tiempo que durara el confinamiento. Bueno, esa no es aceptada bajo ninguna circunstancia por el gobierno actual, y eso ha traído que 100.000 personas cayeran en la pobreza, porque estaban siendo sostenidos por trabajos que suponen que diariamente la gente lo esté buscando la alternativa en su tarea. Era una forma que la argumentamos por todos lados, pero que lamentablemente no ha salido, y que nos garantizaba que después la reconstrucción no sea tan difícil, ¿verdad? Porque todos sabemos que lo que tratemos de aguantar en este momento evitará consecuencias peores a posteriori. Y bueno, desde ese punto de vista, también el expresidente Tabaré Vázquez hizo propuestas, o sea, hemos estado responsablemente y participando en movilizaciones que pueden haber convocado, por ejemplo, nuestra Central Única de Trabajadores, con distanciamiento, con todo lo que corresponde, tratando de que se exprese la ciudadanía, ¿no? Pero esto nos complica mucho, y el confinamiento, como queda claro, es la única alternativa mientras no haya medicación o vacunas. Bueno, creo certeramente sobre lo que estaba comentando, que en la medida que una oposición cumpla un rol constructivo y además esté unida en tiempos de crisis, se van a poder sortear de mejor manera los efectos de la pandemia. Sin embargo, intentar también realizar un papel constructivo se vuelve bastante complejo cuando nos enfrentamos a una derecha que en realidad no tiene voluntad de dejar sus sesgos ideológicos y privatizadores, que lo único que han hecho es poner más en riesgo a las poblaciones dentro de esta pandemia. Ese riesgo a una profundización neoliberal solamente va a contribuir a una mayor precarización, a una mayor proletarización, y al final a expandir la brecha ya desigual que existía, y aumentar los niveles de pobreza, que era lo que mencionaba en un inicio. Y esto, obviamente, en este clima es muy difícil alcanzar acuerdos políticos de unidad que que permitan responder a esta crisis de la forma que deberíamos estar haciéndolo. Bueno, antes de continuar, quisiera agradecer a quienes se están sumando a esta transmisión. El día de hoy nos encontramos junto con Mónica Xavier, quien es exsecretaria general del Partido Socialista de Uruguay y expresidenta también del Frente Amplio Uruguayo, y con Lucía Zapata, quien es secretaria general de la Juventud Socialista de Uruguay. Junto a ellas estamos conversando sobre la realidad que vive el país hermano de Uruguay en medio de esta pandemia. Quisiera también recordarles que pueden dejar sus comentarios, reflexiones o preguntas que quisieran hacerles a nuestras expositoras en la sección de comentarios de la transmisión. Bueno, volviendo ya un poco a la conversación, quisiera retomar contigo, Lucía, en particular. Nosotros, previo a la pandemia, ya veíamos un escenario geopolítico bastante complejo, donde aparecía, por un lado, este actor hegemónico, digamos, en el país, digo, en Asia, China, frente a este hegemón ya que venía instaurándose desde comienzos del siglo pasado, digamos, Estados Unidos, y lo que esto solamente adquirió más allá de una dimensión económica, donde también hemos podido llegar a ver una disputa política llena de guiños, llena de tensiones, de amenazas, y que con la pandemia esta disputa se ha visto mucho más acentuada, y que incluso se ha visto acentuada en mitad de un deterioro, yo diría, de la hegemonía mundial de Estados Unidos, la cual se ha manifestado harto como en las políticas nacionalistas y aislacionistas que ha promovido el presidente
de Estados Unidos. Y por eso quería preguntarte, ¿a qué escenario geopolítico entramos nosotros en la pospandemia entre estos dos hegemones que además encarnan a dos modelos políticos bastante contrapuestos entre sí? Y también, ¿qué oportunidades crees que se abren y qué rol podría llegar a cumplir Latinoamérica en este escenario? Lucía. Bueno, bueno, en primer lugar, la palabra que creo que se me ocurre, y probablemente a todos y a todas, es incertidumbre. Hay una enorme incertidumbre frente a un hecho de una magnitud muy compleja y bueno, nueva para todos, que hace que sea muy difícil poder, a ver, uno puede diagramar y pensar un montón de escenarios, obviamente, y nosotros y nosotras como militantes de izquierda probablemente lo hagamos un montón, pero bueno, es muy difícil tener como claro hacia dónde va esto, ¿no? Eso para empezar. Yo sé algunas cosas, tengo clara, más bien no sé, pero tengo claro, o creo que hay cosas que no van a pasar. Por ejemplo, al contrario de lo que opina Zizek o algunos otros pensadores, yo no soy nada optimista con todo esto. Creo que esta pandemia y todo lo que está pasando, o todo lo que esto arrastra, va a traer una profundización muy grande de las desigualdades a nivel global. Eso como primera cuestión, no creo que de acá salga un sistema nuevo, o por lo menos un sistema mejor, ¿no? Y menos por arte de magia. Quizás si todos aprovecháramos esto como algo para, bueno, para generar un nuevo sistema, podría ser, pero no soy nada optimista al respecto, creo que sería como complejo, por lo menos por ahora. Además de la cuestión de desigualdades y de desigualdades de clase, creo que también hay una cuestión de una profundización de, no sé si diría un estado de guerra, pero muchos hablan de que después de la pandemia va a quedar como un estado de posguerra, ¿no? Donde los países se afilian un montón a la teoría, sobre todo a la teoría amigo-enemigo de Carl Schmitt, para ir poniendo algunos autores sobre la mesa, pero la cuestión de que el otro es el peligroso, el otro es el enemigo, lo estamos viendo entre países europeos incluso, y creo que esos son aspectos que uno va, que puede ir viendo en los escenarios en los que podemos pensar, como, bueno, algunas cuestiones. Y después otra que tiene que ver con todo lo relativo a la biopolítica y a la política del cuerpo, y a todo eso, que sin dudas está sobre la mesa nuevamente el debate, está en agenda, y que vemos cómo los países asiáticos, China sobre todo, pero otros países también tienen como una forma muy distinta, ¿no? De tratar esa política o de concebir, digamos, la biopolítica. Entonces yo creo que lo que tiene que ver con China y Estados Unidos, creo, o me da miedo, pero me parece que es bastante factible, que China venda, por decirlo de alguna forma, su modelo, ¿no? Su modelo de represión, su modelo de control absoluto sobre sus ciudadanos y sus ciudadanas, que lo venda a países, pero países que además sean todavía más capitalistas y que sean más occidentales, obviamente, y que sean más privatizadores, y que eso sea un combo bastante explosivo y bastante nefasto para las sociedades. A mí me preocupa mucho que se vea de mejor manera el control sobre los ciudadanos en pos del bien común, de un bien común que es muy relativo, ¿no? Y es muy dudoso, pero bueno, si vemos a China hoy, y vemos a Estados Unidos y cómo cada uno de esos países está manejando esta pandemia, esta crisis y todo lo que está pasando, bueno, uno está teniendo éxito, a no ser que nos estén mintiendo con todas sus cifras, y otro está en un caos absoluto. Sumémosle además toda la crisis por todas las manifestaciones que hoy está viviendo Estados Unidos, y bueno, ni que hablar de que Estados Unidos tampoco tiene que ver, está muy lejos del modelo a seguir, claramente. En términos de hegemonía, yo igual no creo que ninguno de los dos dejen de ser potencias muy fuertes. Quizá China con esto sube algunos peldaños, pero bueno, es bastante difícil de saber qué es lo que va a pasar, y eso, hay que ver cómo China vende su modelo hacia otros países, si le interesa, ¿no? Porque quizás no sea eso lo que le interese tampoco. Los intereses de China son bastante particulares también, y no tienen que ver tanto con cuestiones culturales, sino con cuestiones económicas, así que hay que ver como un montón de factores, me parece, a tener en cuenta.
Pero bueno, nada. Sobre Latinoamérica, bueno, vuelvo a ser pesimista. No veo hoy un rol fuerte de Latinoamérica. Me cuesta mucho visualizar cuál puede ser. Sobre todo bueno, si comparamos la capacidad de actuar en bloque que tenía Latinoamérica hace unos años con la capacidad que tiene hoy, es claramente diferente, es claramente bastante compleja hoy, bastante pobre en realidad, sobre todo si pensamos en actores como Bolsonaro, ¿no? Que no les importa nada y que están en un caos absoluto, y en un actor tan importante como es Brasil, sobre todo, que tenemos claro que es uno de los, de las líneas fundamentales que une al continente y a la región. Entonces, hoy, así como estamos, no veo que la región tenga un rol fuerte a cumplir o tenga capacidad. Creo que eventualmente lo podría cumplir. Creo que tendríamos un montón para decir y para aportar, como siempre lo tuvimos, aunque pocas veces miran hacia esta región del mundo los demás. Pero bueno, así como estamos todos separados, probablemente no tengamos ningún tipo de fuerza para hacer nada y para proponer nada. Así que bueno, es bastante pesimista mi visión en realidad. Creo que todo esto se puede cambiar, obviamente. Creo que hay que hacer, bueno, como partidos de izquierda y partidos de ideas que somos, hay que hacer un análisis crítico de la realidad, enmarcado además en teoría, para poder realizar un cambio verdadero. Así que bueno, mi análisis va por ahí. Bueno, esa disputa amigo-enemigo que mencionabas, siento que ha reaparecido harto, especialmente con este tipo como de coyunturas críticas y que ponen bastante en jaque al neoliberalismo en sus dinámicas de acuerdos, negociaciones y estos términos medios que eran propios del neoliberalismo al final quedan alejados de la dimensión política en lo político. Conversábamos hace una semana con nuestros compañeros de Ecuador sobre la necesidad un poco de rearticular regionalmente una respuesta coyuntural ante esta disputa entre China y Estados Unidos, pero ante el escenario es difícil tener harto optimismo. Bueno, además quisiera agregar que, sin embargo, todo este ejercicio teórico que estamos haciendo es obviamente imposible poder darle una respuesta tan asertiva a cada una de las cosas y que porque cada uno de estos temas por sí solo nos daría paso para poder armar una charla completa sobre el tema. Pero esa reflexión nos permite entender un poco cómo es que América Latina se abre un poco a una brecha de riesgos y oportunidades y que como nosotros como izquierda tenemos el desafío de tener que pensarlo para poder adecuar un poco nuestra estrategia política en el largo plazo y en un contexto mundial que pareciera cada vez estar tomando forma en este siglo XXI y como tú decías al inicio, de forma muy, muy, muy incierta. Bueno, para continuar con este ejercicio un poco teórico y reflexivo, quisiera abordar la cuestión del Estado, que lo habíamos conversado un poco más al inicio de esta conversación. Bueno, en medio de toda esta pandemia, harto ha estado sucediendo y harto se ha conversado respecto al rol del Estado. Al inicio de la pandemia muchas voces empezaron como a pregonar una resignificación del rol del Estado, donde aparecía esta idea de que el mercado había demostrado una vez más fallar para dar respuesta frente a situaciones de crisis. Sin embargo, a diferencia de quienes en un inicio, como si se vieron en esto, una puerta del deterioro al neoliberalismo, hemos visto cómo en algunos países el Estado ha podido operar en favor del neoliberalismo, incluso robusteciéndose. Así hemos visto una espora como de autoritarismo en el mundo y que la pandemia ha servido para poder limitar la democracia adoptando estos como tintes autoritarios y que van a ser muy difíciles de lidiar en la pospandemia. Hemos visto como, por ejemplo, en Hungría el presidente hoy día tiene un mandato con una duración ilimitada, como en Estados Unidos las detenciones que se han dado en las manifestaciones han tenido unas características que atentan contra las libertades civiles y los propios derechos humanos. Inclusive acá en Latinoamérica tenemos ejemplos claros, acá en Chile, donde vemos que la pandemia ha servido para que el gobierno intente deshacerse del plebiscito constituyente, similar a lo que sucedió o que sucede ahora en Uruguay, que lo comentaba Mónica en un inicio, que habían aplazado las elecciones a septiembre. Y si nos vamos a Brasil, bueno, ahí vemos una espora directa de autoritarismo en gestación acá en la región. Y por eso que mi pregunta, o bueno, mis preguntas son
van dirigidas ahora a Mónica. ¿Qué riesgos cree que existen para la democracia ahora en América Latina? ¿Qué tan consolidadas tal vez se encuentran las democracias también en nuestra región? Porque en la medida que nosotros podemos pensar que existe este riesgo a giros autoritarios producto de la pandemia, vemos que se vuelve bastante, que entra en riesgo la democracia en América Latina en este tiempo, en definitiva, y además qué elementos nosotros como izquierda deberíamos estar tomando para defender o cambiar en una propuesta sobre la democracia. Mónica. Bueno, me parece que, primero una aclaración, la postergación de las elecciones en Uruguay se hizo de mutuo acuerdo, entendiendo que era importante el distanciamiento físico y social en ese momento. Hoy tratamos de que sea un distanciamiento físico, pero que no sea un distanciamiento social, que podamos tener a través de todos estos mecanismos llegada a las personas, llegada a los compañeros, debates, enriquecimiento mutuo. Yo creo que es el riesgo, sin duda, en la pandemia, en donde todos nos encomendamos como ciudadanos a alguien que nos guíe frente a la incertidumbre, y eso lo aprovecha la derecha, sin duda que lo sirve para justificar muchas cosas. En parte, los parlamentos están funcionando poco y los ejecutivos toman resoluciones. Y esto no genera un rechazo de la ciudadanía, sino que en general vemos que frente a estos momentos los paterfamilias, los presidentes, están teniendo un reforzamiento en general de sus cifras de reconocimiento ciudadano. Entonces, los poderes judiciales están funcionando por ferias, tampoco están funcionando a pleno. Y sin duda que el riesgo de los desvíos autoritarios es un tema que ha estado presente como una preocupación desde el principio. ¿Y qué cosas podemos hacer? Bueno, podemos tratar de ensanchar el funcionamiento y el contacto a través de todas las formas digitales. No dejar pasar que no se reúnan los parlamentos, no dejar de movilizarnos con las medidas que corresponde tomar. Tú decías lo de Chile, sin duda preocupa. El Salvador está en un giro terrible. Sin embargo, Bukele trabaja, bueno, algunas medidas como que si fuera progresista y por otro lado reprime e inhabilita a todo contendiente, a toda voz disidente. En Colombia las cosas que están pasando, sin duda, son enormemente preocupantes. No tenemos la chance de expresarnos desde otros países para fortalecer el proceso de paz, que se ve tan disminuido, tan alicaído. Ecuador ha dado muestras realmente lamentables en la conducción de Lenin, y bueno, a Brasil ya nos hemos referido, el giro autoritario de Venezuela y la situación desesperante que vive la ciudadanía re empobrecida, un país que es la reserva de petróleo y de otros minerales y posibilidades energéticas que hoy no pueda tener la mínima garantía. Sin duda que el miedo no es amigo del progresismo, de soñar futuros. El miedo es paralizante, las derechas saben que es así, aprovechan estas circunstancias, pero también refuerzan todos los mecanismos, y nosotros lo estamos viendo acá en la ley de urgente consideración. Nuevamente se retrocede en materia de leyes a los jóvenes en conflicto con la ley,
volvemos a tener discusiones en las que retrocedemos con relación a nuestros compromisos internacionales, ¿no? Pero además se hace todo un retroceso en materia de seguir reforzando la penalización y no encontrando vías de salida. Tenemos 12.000, más de 12.000 presos, un índice de prisionización, o sea, una tasa de prisionización cada 100.000 habitantes brutal. Otra vez vamos con gobiernos de derecha a destinar plata hacia la represión en lugar de destinarla hacia otras cosas. Por ejemplo, cómo dotar a nuestros cuerpos de investigación científica de un presupuesto adecuado. Y se ha visto, ¿no?, lo que puede suponer tener reactivos hechos en el país, elementos de protección hechos en el país. Y bueno, todo eso son de las cosas positivas, esto último que ha surgido en este tiempo, ¿no? Y que uno puede mostrar. Entonces, hay que encontrar, para no tener una visión tan pesimista como la que tiene Lucía, poder encontrar qué cosas han salido a la luz y con las cuales mostrarle a la gente que efectivamente cuando decíamos que había que tener adecuados planes sociales, que había que tener economía diversificada en su producción, pero también en la localización en el mundo, que había que apostar a la inclusión digital universal, que había que hacer de muchas de las cuestiones que se habían dejado en gobiernos neoliberales un rápido y potente desarrollo. Bueno, hoy vemos para qué sirven esas cosas. Entonces, yo creo que tenemos muy buenas oportunidades, pero si las izquierdas y los progresismos no estamos unidos, y si además no lo hacemos junto a otros sectores de la sociedad, que supongan las grandes mayorías que mueven, bueno, va a ganar el que no podés prácticamente cobrar tu salario por lo que trabajás, porque si no, el empresario no te va a poder contratar. Y viene toda la cuestión del retroceso que realmente a nuestra querida América Latina la ha tenido siempre en este nivel de inequidad tan importante, ¿no? Me voy quedando por acá. Bueno, es bastante aguda esta situación que se vive. Como señalaba, yo creo que también comparto lo que señalaba de que es fundamental que desde lo digital la democracia siga funcionando. En la medida que tengamos una democracia funcionando, deberíamos poder tener una democracia lo suficientemente robusta como para poder responder ante este tipo de esporas medias autoritarias. Y en la medida también de que los estados tengan la capacidad de respuesta a este tipo de escenarios, es algo fundamental y es algo que la izquierda venía señalando desde hace harto tiempo. Otro desafío que también el progresismo ha tenido que enfrentar es el tema medioambiental. La pandemia evidenció de que era posible realizar cambios drásticos en la producción, en la forma de vida de las personas, era posible reducir los niveles de contaminación y un poco los efectos que los humanos generábamos dentro de las ciudades. Sin embargo, frente a esta crisis también económica que se empieza a juntar con la crisis pandémica, vemos que el tema medioambiental empieza a ser como dejado de lado con el fin de poder recuperar los niveles de productividad que se tenían previos a la pandemia. Y así empieza a aparecer un poco este riesgo que ocurran de regulaciones medioambientales como lo que sucede o sucedió acá en Chile en los últimos días, donde en el acuerdo alcanzado durante la semana pasada entre la oposición y el gobierno, la cuestión medioambiental no quedó ni siquiera en un segundo o tercer lugar, sino que simplemente quedó fuera de la discusión. En general, ustedes en Uruguay en materia medioambiental han tenido un protagonismo bastante significativo. Evidencia de ello son las paperelas en el río fronterizo con Argentina. Y en general el trabajo medioambiental ha sido elogiado internacionalmente. Por ello quisiera preguntarte a ti, Lucía, ¿qué riesgos y oportunidades aparecen en este sentido para el cambio climático o bueno, esta emergencia climática? ¿Y qué podríamos reflexionar sobre la emergencia climática en la pospandemia?
Bien. Bueno, yo quería estar optimista así como Mónica, pero me haces preguntas que la verdad que me cuesta ponerme optimista. Creo que al principio de todo esto, muchos, a pesar de todo, bueno, de lo horrible de la situación, quedamos muy contentos y veíamos videos con animalitos, por recorriendo ciudades sin gente y muchos decíamos, qué maravilloso, esto, es un mensaje del planeta que ya no puede más y ahora todo va a cambiar. Pero bueno, creo que eso duró poco, no sabía lo que me comentás ahora, de Chile, pero me parece que probablemente en muchísimos lugares se esté dando lo mismo y se vaya a dar lo mismo. Eh, de esta crisis, como decía hoy, no hay que ver qué deja la ola cuando se vaya, pero de esta crisis económica en la que están la mayoría de los países actualmente, eh, sí, nos va a dar una excusa más que válida y enorme para quizá ir atrás en algunos, no sé si en algunas políticas, pero por lo menos probablemente en algunos acuerdos que tienen que ver con lo medioambiental. Y bueno, y eso sería más que preocupante, ¿no? Tenemos, hay, hay faros, digamos, en este tema, o hay algunas cuestiones interesantes a tener en cuenta. Bueno, está el Green New Deal, por ejemplo, de AOC, de Bernie Sanders, y bueno, de otra gente, otros demócratas y otra gente de Estados Unidos. Eh, hay, hay movimientos ecologistas que quizás no tienen que ver con una visión tan macro o que no tienen que ver con el progresismo en particular, pero sí que están pisando fuerte, pero todos esos han dejado de ser tan escuchados últimamente porque el tema en la agenda es otro claramente. Hay que ver qué pasa, pero yo tengo el mismo miedo de ese efecto rebote, creo que puede pasar, hay que estar atentos sin duda para que ese efecto no sea tan grande o no exista en lo posible, ¿no? Pero bueno, me parece que hay que estar atentos y ahí también depende del bloque popular, digamos, ¿no? De los movimientos sociales, de las izquierdas y bueno, de todos nosotros y de las generaciones jóvenes, además, muchísimo, de salir y de luchar por eso, de estar atentos, porque creo que si la dejamos pasar, probablemente nos bypasen o nos pasen por el costado más más de una cuestión que vaya en detrimento de lo medioambiental. Te sumo además a lo que hablabas de Uruguay, una renovación, un cambio de la matriz energética que existió en estos últimos 15 años, del que también estamos muy orgullosos, y creemos que fue un desafío grande, pero se logró. Obviamente faltan muchas cosas, pero bueno, creo que es un ejemplo de que este tipo de cosas se pueden hacer, ¿no? Y que un país chico y no tan rico puede generar este tipo de cambios. Entonces, quizá si nos agarramos de este tipo de ejemplos, bueno, podamos pensar en algunas alternativas más viables económicamente, pero también ambientalmente. Que a ver, creo como jóvenes, como militantes de izquierda, como socialistas, creo que todos estamos de acuerdo en que el nuevo sistema o que construyamos tiene que ir de la mano de un cuidado del medio ambiente, claramente, y de que además este sistema capitalista y opresor, etcétera, etcétera, es el que está erosionando absolutamente y haciendo desaparecer todos los recursos naturales. Pero bueno, de nuevo, no podemos dejar que eso quede en manos de unos pocos y sobre todo de las derechas, ¿no? Y de quienes están en los gobiernos neoliberales a que tomen las decisiones. Creo que hay que estar atentos, hay que estar prontos para salir a reclamar lo que haya que reclamar, porque probablemente sí esta sea una buena excusa para dar algunos pasos hacia atrás o por lo menos hacia el costado, definitivamente no hacia adelante. Bueno, comparto fuertemente la opinión que estabas expresando recién sobre esa como necesidad de que un poco desde nosotros, desde el progresismo y desde la izquierda, tomemos las riendas sobre políticas que puedan dar respuesta a esta emergencia climática, en especial ya que los costes de la crisis ecológica en el futuro van a ser mucho más elevados que los que la crisis del COVID-19 nos ha estado dejando. Y bueno, ya nos estamos un poco acercando al final de esta conversación, y quisiera pasar a la siguiente pregunta dirigida hacia Mónica. Tanto Chile como Uruguay vivimos procesos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con dictaduras que golpearon a ambos países.
y bueno, no solamente a estos dos países, sino que a múltiples países, a gran parte de los países de la región. Y nosotros como socialistas, en particular, terminó golpeándonos fuertemente a nuestras militancias de la época. Esa historia un poco en común en relación a las violaciones de los derechos humanos ha hecho de que, por ejemplo, hasta el día de hoy nosotros como Juventud Socialista todavía presionemos por una respuesta ante la cruda desaparición de nuestra dirección clandestina y que se conmemora en un par de semanas más un nuevo aniversario de su desaparición, entre la que se encontraba el diputado y secretario general Carlos Lorca. Mónica, usted integró la dirección clandestina del Partido Socialista de Uruguay y por ello quisiera como consultarle en qué se encuentran las políticas de verdad y justicia en Uruguay, y también quisiera que nos comentara qué ha sucedido en Uruguay en materia de derechos humanos en este periodo, o tal vez no en este periodo, pero en los últimos años. Sí, nosotros seguimos reclamando verdad, justicia y nunca más. Ha habido un trabajo desde los gobiernos del Frente Amplio, institucionalizando las secretarías sobre el pasado reciente, trabajando en la búsqueda en el Uruguay y en otros países. Chile fue uno de los lugares donde se encontró a una de nuestras desaparecidas. Sin duda, esto que fue la coordinación del Plan Cóndor nos tiene peleando no solo en nuestros respectivos países, sino también en estrados internacionales. Nosotros hicimos mucho aporte de datos al Tribunal de Roma, donde se juzgaban los casos de la desaparición de varios jóvenes uruguayos que tenían ciudadanía italiana o descendencia italiana. Y en ello están tanto Chile como Argentina y como Paraguay. Pero el Estado, el gobierno en su momento tuvo una actitud muy presente. Y tanto Uruguay como Estado y el Frente Amplio como estructura política, en su momento acordamos con el partido de izquierda, hoy fragmentado, para trabajar de manera conjunta el tema de poder ser demandantes en un juicio, y es la primera y creo que única vez que un partido político es parte de un juicio por derechos humanos a nivel internacional. Tenemos una fuerte organización de familiares de detenidos desaparecidos, que ha estado siempre reclamando y ayudando a empujar un tema que, bueno, para mucha gente nunca ocurrió, y cuando se enteraron de que ocurrió dijeron, bueno, pero ha pasado demasiado tiempo. Este gobierno se ha comprometido a continuar con las excavaciones en búsqueda de restos de nuestros detenidos desaparecidos, que básicamente son de lugares de detención, son de cuarteles, de lugares de esa naturaleza. Pero siempre que pueden hacen algún mensaje para atrás. El ministro de Defensa y el presidente de la República, bueno, hicieron un comentario sobre una decisión de la justicia en el cual se estaba tratando un caso de hacía 40 años. Tenemos una fiscalía para los delitos de lesa humanidad, y eso ha venido a, bueno, mover algunos de los expedientes que estaban sin tratamiento, de los cuales todavía hay muchos en los diferentes juzgados, ¿no? Esta es una pelea que hay que darla todos los días y que sin duda no va a parar hasta que aparezca el último de nuestros detenidos desaparecidos. Ese es nuestro compromiso, inclaudicable. Y creemos que como futuro ninguna sociedad puede tenerlo garantizado en valores de dignidad y de democracia si no busca la verdad sobre hechos tan terribles que nos ocurrieron, ¿no? Así que esa es parte
de una lucha permanente en donde la sociedad, las organizaciones de familiares tienen el primer lugar y donde la izquierda acompaña y ha tratado, cuando fue gobierno, de avanzar, aunque sean pocos los resultados, sin lugar a dudas, porque la omertá, el pacto de silencio que existe a nivel de las fuerzas represivas de ese momento, de las personas que aún quedan, se mantiene. Lamentablemente se han ido a la tumba con el conocimiento y han dejado que muchas madres hayan muerto sin saber qué pasó con sus hijos. Así que para nosotros es una lucha política, pero una lucha ética, sin lugar a dudas. Bueno, la búsqueda de verdad y justicia es una pelea que damos todos los días, como tú decías, y en nuestros países es una lucha que nosotros como izquierda y como socialistas no podemos permitir pasar. Y no solamente porque haya afectado directamente a nuestras colectividades, sino porque entendemos como socialistas que los valores democráticos vienen acompañados de una defensa irrestricta de los derechos humanos y que este terrorismo de Estado tiene que ser condenado siempre. Dicho eso, bueno, hemos llegado ya al momento de dar cierre a esta conversación, a esta muy grata conversación con estas dos tremendas líderes del socialismo latinoamericano. Pudimos, bueno, explorar el contexto político por el que atravesaban el país hermano de Uruguay, teorizar sobre el rol del Estado, el futuro de la democracia en la región, la cuestión climática, y pudimos cerrar con la búsqueda de la verdad y justicia en defensa de los derechos humanos en Uruguay. Al igual que en las otras conversaciones que hemos tenido, las reflexiones que hoy abordamos obviamente daban por sí solas como para conversaciones completas, como dije anteriormente, pero que ese ejercicio teórico sobre esta realidad latinoamericana, sobre el contexto mundial, sobre la realidad que ustedes están viviendo en Uruguay, es la que nos permite a nosotros también formarnos políticamente dentro de este mundo cada vez más cambiante y que se acerca también a pasos agigantados a un siglo XXI, como tú decías, Lucía, cada vez más incierto, lleno de incertidumbre y muy impreciso también. Quisiera agradecerles a ambas, tanto a Mónica como a Lucía, por la disposición de poder conversar y reflexionar dentro de estos márgenes. Y también quisiera darles la posibilidad de dar unas últimas palabras o comentarios para dar cierre a esta conversación. No sé si quisiera agregar algo, Mónica. Sí, claro. Hay una gran certidumbre y es que la unidad de las izquierdas es el arma que más temen las derechas. Y nosotros muchas veces no tenemos la capacidad de sobreponernos para encontrar todos los puntos que nos unen y no necesariamente aquellos que nos separan. Por eso no hay otra fórmula que no sea la búsqueda de esa unidad, respetando la identidad de cada uno y trabajando para conformar, como decíamos hoy, grandes mayorías junto a los sectores sindicales y a los sectores sociales, a todas aquellas organizaciones de la sociedad que hoy nuclean colectivos, sin dudas los de mujeres, sin dudas los de la diversidad sexual, sin duda los defensores del ambiente, en fin, trabajar desde el punto de vista de la unidad de la izquierda y la articulación con los movimientos sociales, sin perder el rol de cada uno y sabiendo que, bueno, tanto Trump como Bolsonaro corrieron el límite de lo posible. Acá en Uruguay había gente que no se animaba a decir cosas hasta que llegó un poquito más allá Bolsonaro y dice todo lo que dice todos los días. Entonces, sepamos juntarnos para levantar nuestra voz y sobre todo nuestras propuestas. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Chau, chau. No, muchas gracias a usted por esta posibilidad. La unidad de la izquierda es fundamental, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel regional, por una alternativa que en este escenario incierto y a ratos adverso requiere de que nosotros podamos responder con unidad. Lucía, por tu parte, ¿algún último comentario que quisieras agregar?
Bueno, el agradecimiento enorme a los compañeros y las compañeras de la JS de Chile. De todas las cosas malas de la pandemia, creo que una de las cosas más lindas y más buenas ha tenido que ver con la posibilidad de juntarnos en estas formas virtuales, de aprovecharlas mucho más, porque ya estaban, pero capaz que antes no las teníamos tan incorporadas, y bueno, de poder hablar con compañeros y compañeras de la región y del mundo de otra forma, de mucho más fluido, de mucho más seguido. Así que nada, espero que esto continúe, que esto sea el principio de muchos más diálogos. Y bueno, que creo que como izquierdas, además, nuestro rol es este análisis de la realidad que estábamos haciendo, ese primer paso para cambiar la realidad, ¿no? Entonces, creo que hay muchísimo por hacer, hay mucho por cambiar, así que nada, como decía Mónica, comparto, la unidad de las izquierdas es fundamental. Nosotros como latinoamericanos tenemos clarísimo la importancia de la izquierda latinoamericana y nuestro rol en la historia, y bueno, creo que como jóvenes además tenemos que tener más claro ese rol aún. Así que bueno, seguramente sigamos en contacto, muchos queridos amigos y amigas por esos lados y por esas juventudes. Así que bueno, nada, el agradecimiento y el abrazo enorme. Bueno, agradeciendo a nuestras compañeras socialistas por la instancia, ya quisiera dar cierre a esta conversación, agradeciendo al equipo de la Secretaría Internacional de la Juventud Socialista por este trabajo que hemos estado realizando y que hoy nos trajo a este cuarto capítulo o cuarta sesión de conversaciones internacionales con liderazgos jóvenes y también adultos de la región. Y también quisiera saludar a cada una y cada uno de quienes se sintonizaron a esta transmisión. Les invitamos a que el próximo martes también se conecten para nuestra siguiente conversación sobre México con invitadas del partido y movimiento del gobierno Morena, para poder conversar sobre sus realidades, seguir teorizando sobre los desafíos del presente y el futuro, y también compartir un grato momento de fraternización regional socialista. Tengan una muy buena semana y nos vemos en la página de la Juventud Socialista el próximo martes. Muchas gracias.